Muy buenas a todos, gente. Bueno, ¿cómo están? Por acá Citizen Tech como siempre, esta vez para traerle todo lo que ha sucedido con un nuevo Insight en el que nos hablaron y mostraron a todos, sí, a todos, la Idris. Así que te invito a ver este video juntos como siempre porque te aseguro que va a estar muy interesante. Y por supuesto, no voy a dejar al azar mi opinión acerca del evento que incluyó a esta fabulosa nave. Así que de esta manera arrancamos esto. ¡Vamos! Bueno, como sabemos, el evento de pruebas de la Idris ya terminó. Nos comentan que esta nave aún necesita bastante trabajo en cuanto a su jugabilidad y gestión de recursos antes de que llegue al universo persistente. Como sabemos, esta nave cuenta con un hangar para alojar allí casas de combate. En el video vemos cómo caben hasta 3 Gladius, por lo que, bueno, sin nada confirmado, ¿por qué no pensar que caberían allí 2 Vanguard o varios Buccaneer? Bueno, obviamente esto es todo teoría porque recordemos que tiempo atrás han hablado bastante del sistema de sujeción que tendrán las naves y la importancia de respetar eso. Las famosas cintas magnéticas de la Hércules podría ser un buen ejemplo, siendo que cuando esto esté en funcionamiento, me refiero al sistema, todo lo que no esté sujetado a ellas comenzará a bailar una rica samba en el interior de la nave y el final te aseguro que no será nada grato. Ya veremos cómo será el tema cuando se encuentre activo, mientras tanto obviamente todo será pura especulación. Bueno, continuando con la Idris, también tiene un pequeño hangar para llevar una Argo MPV con el cual bajar a las lunas o planetas o por qué no también hacer transbordos de una nave a otra. La sala gravitatoria también sufrió cambios desde su diseño original. Desde la zona del ATC que da al hangar podemos llegar a la sala del comedor principal. Luego vemos los dormitorios de toda la tripulación y también el del capitán que se encuentra separado del resto. Han establecido un sistema de colores dentro de la nave para que los jugadores sepan por dónde se están moviendo, ya que al ser una nave tan grande y con tantos corredores, bueno, podría ser fácil perderse. Las cápsulas de escape que tiene esta nave son más grandes que lo normal, que las tradicionales que vemos en otras. No serán, digamos, esas que pueden llevar solamente un solo jugador. En la parte trasera, pegado al hangar, tiene 2 elevadores para poder mover carga de o hacia las naves que estén ahí mismo, me refiero al hangar. También nos muestran una zona de descontaminación, la cual espero que, bueno, no sea solamente un efecto gráfico, sino que tenga alguna funcionalidad, sería realmente muy bueno. Todo el diseño exterior de la Idris sufrió diversas iteraciones para poder así adaptarlo a las necesidades interiores, manteniendo la forma del mismo pero ajustando materiales y propulsores. Básicamente primero construyeron el interior cubriendo todas las necesidades que se requería para esta enorme nave capital y luego adaptaron el caparazón, podríamos decirle o llamarlo así, a todo eso. Cuando se trabajó en el diseño interior, este se fue ajustando de forma tal que se pueda maximizar el espacio cambiando alguna elevación, bueno, en algunos pisos, como también el rediseño de los pasillos, ya que algunos no tenían salida. De esta forma se podrían asegurar un buen nivel de jugabilidad dentro de la nave. También se prestó especial atención a los detalles como el diseño del sistema de gravedad y algunas salas específicas. Nos hacen mención al diseño modular que tiene esta nave, lo cual permite reutilizar elementos en otras naves de esta constructora, o sea, me estoy refiriendo a Aegis Dynamic, optimizando de esta manera el rendimiento y sobre todo facilitando futuras expansiones. Este no es un detalle menor, ya que si nos ponemos a pensar, mucho de lo que vemos aquí lo tendremos en la nueva Retaliator. Digo nueva porque bueno, se está trabajando en su rework y versión modular. Si bien muchas de las salas se encuentran vacías, esto es producto de que no quieren enseñar, digamos, la Idris en su plenitud. Quizás, bueno, para no spoilear nada de Escuadrón 42, esto es casi seguro.
Aquellos que han logrado subirse a esta nave han logrado apreciar que es sumamente grande, espaciosa y compleja, y que con la ausencia de NPCs nos muestran, bueno, su complejidad, pero también la vitalidad que los antes mencionados aportarán al entorno de juego una vez que estos sean implementados. Cuenta con una zona de armería y hasta con un campo propio de tiro. Muchos sitios están realizados con materiales inspirados en películas de los años 80, nos cuentan, buscando así una experiencia social y realista para los jugadores. En lo que respecta al diseño del puente y la sala de motores, está enfocado en la jugabilidad táctica, con áreas bien defendidas y múltiples rutas para darle prioridad de esta manera a la estrategia cuando haya combate dentro de la nave. Por último vemos el puente, el cual, bueno, realmente se ve sensacional, impactante, tiene una gran vista y un panorama de todo lo que va sucediendo afuera, y gracias a Dios le han quitado ese marco que cruzaba todo el centro del vidrio frontal. Nos comentan que aún se requiere bastante trabajo en cuanto a la jugabilidad y aspectos técnicos de la nave antes de que el lanzamiento de esta se pueda completar dentro del universo persistente. Bueno, realmente siento que esta nave no es para cualquiera. Primero porque se encuentra cerca de los $2.000, lo cual no es un detalle menor. Segundo, por la cantidad de tripulación que se requerirá solamente para ponerla en movimiento de forma eficiente. Esto, bueno, no es broma, gente. Si bien sabemos que habrá tripulación contratable por medio de NPCs, se hace una insistencia de parte de Seige cada vez mayor al juego multijugador, lo cual no desecha a los anteriores, pero sí se le da una mayor prioridad a estos últimos. O sea, me refiero a los jugadores reales. Obviamente nunca jamás un NPC podría hacer las cosas de una forma tan rápida y eficiente como un jugador real. Pero creo que lo que se busca es que el jugador dependa siempre de esa eficiencia, la que le puede brindar otro jugador real. A lo largo de los años la cantidad de Idris que se han vendido es difícil calcularla. No me cabe duda que son muchas, podría decir 2.000, 4.000 o muchas más, la verdad no lo sé. Pero me hace ruido cómo se moverá todo eso, ya que quien haya adquirido esta hermosa nave entiendo que lo hizo teniendo en cuenta dos puntos fundamentales. Primero, la cantidad de gente que requerirá tener a su disposición y el costo que tendrá moverla o simplemente dejarla amarrada en algún sitio, porque bueno, como sabemos, en el futuro, por más que no se utilicen, me refiero a las naves, habrá un costo de mantenimiento, siendo que en naves pequeñas podría ser algo ínfimo, pero en naves de esta talla, bueno, podría ser importante. Ojo, como me refiero a la Idris, también lo hago con otras naves capitales o subcapitales. Este será un tema a resolver por muchos, por eso siempre insisto en que la adquisición de naves que requieran de muchos jugadores es algo para pensarlo dos veces, porque es lindo tenerla, verla, mostrarla y volarla. Quizás un día te encuentres con esos amigos y la tripulás completa, pero la dependencia de tener esos amigos todos los días, 5, 6, 7 horas por día, bueno, es algo muy difícil realmente. Y repito, no solo me refiero a este mastodonte que es la Idris, sino a muchas naves multitripuladas. Ahora, respecto al evento que también han mencionado aquí y que hemos padecido muchos días atrás, y digo padecido porque se me ocurrió buscar la Idris en diversos servidores y regiones y fue una jodida puta locura. Debo decirlo así, malgasté varias horas de mi vida para nada. La verdad que lo vi muy pero muy mal organizado, verdaderamente pareció un déjà vu de aquel ticket plateado que se entregaba con las F8, ¿te acordás? A veces me cuesta entender por qué con tanta experiencia en la espalda los chicos de Seige hacen estos eventos de esta manera. Creo que no hay necesidad. Fue un evento realmente para unos pocos afortunados y lo peor es que muchos de los que han comprado la Idris, que son propietarios de ella, bueno, no pudieron verla, si es lo más cómico. Lo cual, esto es peor aún. Hablamos de un producto que, como te dije antes, ronda los $1.500 o $2.000. La verdad, una verdadera locura. Creo que esto tenía una solución más sencilla, podrían realizar el evento como lo hicieron sin ningún tipo de problema, si es que así se les antojaba,
Y una vez finalizado, bueno, durante una semana quizás poner la nave en algún sitio en exposición, y de esta forma, bueno, cualquier jugador en cualquier momento del día y en cualquier servidor podría acceder a contemplarla visualmente. No puedo no decir que con este evento se han manejado bastante mal, como te dije anteriormente. De todas formas, estoy seguro que durante la próxima Invictus Launch Week, que se va a celebrar alrededor del 20 de mayo, bueno, por esas fechas, la veremos nuevamente, y esta vez con un evento bastante mejorado, corrigiendo errores pasados. Al menos es lo que espero. Déjame decirte que si prestaste atención a esta escena, mirá. Bueno, ¿viste cómo la Gladius explota en 1000 pedazos? Esto tiene que ver con Maelstrom, sí, todo ese entorno destructivo que vimos en la última CitizenCon. La verdad que te aseguro, no veo la hora de que esto se encuentre dentro del universo persistente, de que lo terminen, porque será realmente grandioso. Bueno, gente, díganme ustedes qué les ha parecido esta nave, la tienen en su flota, qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos les gusta de ella, por qué la comprarían o por qué no la comprarían, pudieron verla en el evento. Como siempre, dejen su comentario, que es un verdadero lujo en el canal. Espero que este video les haya gustado, servido e informado, y ya saben que de ser así pueden lanzar desde el railgun de la Idris ese épico like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo, y si no están suscriptos, bueno, invitarlos a esta familia que crece día a día. Nos vamos, como siempre, deseándoles a todos una muy buena vida, y ya saben, comandantes tripulación, si salen al verso, vuelen seguros, cuídense, nos vemos en el próximo video. Adiós.